¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Pues estamos una semana más compartiendo nuestro estudio en Gálatas y esta tarde vamos a estar viendo algunos versículos del capítulo 5. La semana pasada ya lo comenzamos, únicamente abarcamos el capítulo 1, perdón, el versículo 1. Esta tarde vamos a estar viendo un par de versículos de este mismo capítulo. Entonces, ¿qué les parece si para comenzar hacemos una oración pidiéndole a Dios que nos hable a nuestros corazones, ilumine nuestras mentes y transforme con el poder de su evangelio nuestras vidas? Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la carta a los Gálatas, por el privilegio, Señor, de tener tu palabra, de escudriñarla, de ser guiados y transformados por ella, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones y por tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la libertad, pues Pablo comienza el capítulo 5 con una exhortación a los Gálatas, eh, pidiéndoles que estén libres, permanezcan firmes en la libertad con la que Cristo los hizo libres. Y después de hacer ese mandamiento, después de ordenarle a los Gálatas que se mantengan firmes en la libertad que Cristo les ha concedido, Pablo rápidamente vuelve a mencionar la circuncisión. Como puedes ver en este pasaje del 2 hasta el 12, Pablo menciona la circuncisión varias veces. Lo que quiere decir es que va a ser la idea principal de estos versículos. ¿Cuál es el propósito de Pablo? Bueno, pues vamos a leer este pasaje y vamos a solamente estudiar la primera parte, los primeros hasta el versículo 6. Dice así la palabra de Dios: He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis por los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Muy bien, hermanos, vamos a empezar con el versículo 2. Fíjate lo que dice. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en el versículo 2? Que si los gálatas se circuncidan, harán vano a Jesús. Si ustedes se circuncidan, hacen el sacrificio de Cristo en vano. Hermanos, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Porque la circuncisión representaba la justificación por las obras. El- la circuncisión era la ilustración, el signo, el sello, la bandera de la salvación por las obras. Habiendo escuchado el Evangelio, si tú te circuncidabas, estabas diciendo la única manera de ser salvo es por medio de hacer buenas obras. Por eso Pablo dice, si ustedes se circuncidan, Gálatas, están rechazando los beneficios del Evangelio, están rechazando la salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Mira lo que dice Lutero: si ustedes circuncidan después de haber creído el Evangelio, ustedes están rechazando el Evangelio para creer en sus buenas obras. Ustedes están poniendo sus obras por encima de la obra de Cristo. Están diciendo, es más factible, es más confiable, es más poderosa, es más justa mi obediencia que la obediencia del Hijo. Por lo tanto, Pablo les dice, si ustedes se circuncidan, si ustedes manifiestan públicamente que confían en sus obras para salvación, ustedes hacen vano el sacrificio de Cristo. No hay aplicación de lo que Él logró en la cruz para sus vidas.
Ustedes están rechazando abiertamente la gracia de Dios si se circuncidan, porque ustedes saben que Cristo murió por los pecadores. Entonces, si se circuncidan, están diciendo, no creemos que lo que hizo Cristo es suficiente. No creemos que tiene poder para salvar. Entonces, hermanos, la circuncisión es rechazar abiertamente la suficiencia de Cristo en la salvación. Rechazar los beneficios de la cruz. Hermanos, si uno puede ganar el perdón de los pecados y la vida eterna a través de sus propios esfuerzos, entonces ¿con qué propósito nació Cristo? ¿Sabes? Es una pregunta que constantemente hago en el evangelismo porque la gente naturalmente cree que la salvación es por obras. Aunque creen el evangelio, o bueno, han escuchado el evangelio y entienden el evangelio y la necesidad de Cristo venir a morir por nuestros pecados, morir por nosotros en la cruz, dicen, sí, eso es bueno, pero tenemos que portarnos bien, tenemos que hacer esto o aquello. ¿Y sabes qué? Yo les pregunto, bueno, si tú tienes que hacer todas esas cosas, entonces ¿para qué vino Jesús? Entonces dicen, para salvarnos, vino por nosotros. Pero entonces tú tienes que hacer buenas obras para salvarte, o sea, Jesús no te salvó. Entonces al final, estas personas terminan diciendo que bueno, es que lo que hace Jesús no salva, es nada más un, es nada más un ejemplo de lo que debemos hacer. Y entonces, pues te das cuenta que realmente no creen en el Evangelio, no creen en la justificación por la fe, aunque conocen la historia de Jesús, aunque saben lo que hizo Jesús en la cruz, no lo entienden ni tampoco lo creen. Y entonces al final de cuentas su esperanza está puesta en las cosas que ellos pueden hacer, en la circuncisión, por así decirlo. ¿Por qué por así decir la circuncisión? Porque la circuncisión no es nada más el hecho de hacerse esa incisión en la carne. La circuncisión es la representación del esfuerzo humano por salvarse a sí mismo. Pues quizá en nuestro tiempo no vemos gente circuncidándose para ser salva, pero a la vez sí. ¿En qué sentido? En que sí, no van al doctor a circuncidarse, o al menos no lo hacen con el fin de salvarse, pero sí buscan otros medios de cosas que ellos hacen para salvarse. Y entonces en ese sentido siguen practicando la circuncisión, porque la circuncisión era básicamente un resumen de todas las opciones posibles para salvarse por uno mismo. Hermanos, pero yo espero que esto quede claro. Pablo no condenaba la circuncisión en sí misma, sino el valor de salvación que los gálatas estaban atribuyéndole a la circuncisión. O sea, la circuncisión en sí misma no es mala. El problema es creer que la circuncisión salva. Ese es el verdadero problema. Actualmente muchos bebés son circuncidados en la labor de parto de la madre o en sus primeros chequeos con el pediatra, etcétera, etcétera, con fines médicos. Entonces, esa persona no está circuncidando al niño para que el niño sea salvo porque quiere cumplir la ley. Entonces, esa circuncisión no es buena ni mala, es irrelevante para la salvación, es por otros asuntos. Pablo no está condenando la circuncisión en sí, está condenando el error de creer que por circuncidarte eres salvo o serás salvo. Entonces, la circuncisión, hermanos, es un resumen de la salvación por obras. ¿Cómo podemos entender esto? En la actualidad, la mayoría de la gente, probablemente nada más los de contexto judío sí, pero la gente no va a pensar que por circuncidarte te vas a ir al cielo. Sin embargo, atribuyen el poder salvífico de sus obras a otras cosas. Por ejemplo, algunos atribuyen el poder salvador a
el hecho de asistir a la iglesia. Es que si voy a la iglesia, Dios me va a amar y no va a estar enojado conmigo y yo voy a estar bien con Dios, solo por ir a la iglesia. Otros dicen, no, es que yo necesito ofrendar y si ofrendo, Dios va a estar feliz conmigo. Otros dicen, pues yo tengo que enseñar en la iglesia o servir, eh, o tengo que vestirme de cierta forma o dejar de comer ciertos alimentos y entonces Dios va a ver mi esfuerzo y mi amor por Él y con eso me va a salvar. Entonces, esas personas no se les cruza por la mente la circuncisión. Sin embargo, en su corazón tienen el mismo problema que los judaizantes. ¿Cuál era? Que por lo que ellos hacen pueden llegar a ser salvos y pues era exactamente lo mismo. Es el mismo principio de la circuncisión, solamente que aplicado a otras actividades que parecen más cristianas, como ofrendar, como asistir a la iglesia, como bautizarse, como salir a evangelizar, porque si salgo a evangelizar, entonces sí soy de los escogidos y entonces sí Dios está feliz conmigo y me acepta. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que eso es una gran mentira, es un gran error. Que la salvación jamás ha sido por las obras. Si tus obras te salvan, entonces Jesús no tenía por qué venir a morir en una cruz. Poner mi confianza para la salvación en algo que no sea Cristo invalida por completo los beneficios salvadores de la cruz. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque Pablo en el versículo 2 está diciendo que si se circuncidan los Gálatas, hacen vano o de nada los aprovechará Cristo. Si ellos ponen su confianza para la salvación 95% en Cristo y 5% en la circuncisión, ¿sabes? Con sus labios quizás están diciendo eso, pero en su corazón, realmente donde tienen su confianza es en la circuncisión. No puedes compartir con nada más tu confianza en la obra salvadora de Cristo. O es toda tu confianza o no es nada. Los Gálatas no dejaron de creer en Jesús, no dejaron de creer el Evangelio. Ellos seguían diciendo, sí, Jesús murió por nosotros en la cruz. El problema es que ellos agregaron, pero debemos hacer buenas obras. Hermanos, la salvación, la justificación es por la fe. Las obras son resultado de la justificación, no son parte necesaria de ella o no son requisito para ella. Dice Pablo en el versículo 3, y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Mira, esa parte del principio está en verde porque Pablo está enfatizando mucho esta situación. Que todo hombre que pone su confianza en alguna ley ceremonial, en este requisito de la circuncisión, en lo que hace, por más grande o pequeña que sea su actividad, eh, está obligado a guardar la ley. Bueno, ¿en qué sentido está obligado a guardar la ley? Hermanos, las ceremonias de la ley eran un tipo de Cristo. Por ejemplo, hay una ceremonia, hay una celebración que Pablo explica y hace muy evidente, y esa es la Pascua. Dios les ordenó celebrar la Pascua y la Pascua se instituyó cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Pero tiempo después, bueno, muchos años después, Pablo dice, nosotros celebramos a Cristo, quien es nuestra Pascua. En otras palabras, esa celebración que se instituyó en el desierto cuando Dios sacó a Israel de Egipto, sí, era una celebración, tenían que matar un animalito, tenían que preparar comida de cierta forma, pero todo lo que involucraba esa ceremonia apuntaba a una persona, a Jesús.
Y entonces, como Jesús ya vino, ya no es necesario cumplir o realizar esa ceremonia. Ya fue cumplida a la perfección. Y así todas las ceremonias y los rituales del Antiguo Testamento estaban enfocados en Jesús. Por ejemplo, la fiesta de los panes. No vino Jesús y dio los panes y después dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, todas las ceremonias en las Escrituras apuntaban hacia Jesús. Por eso, hermanos, por ejemplo, nosotros encontramos mucho en el Evangelio de Mateo que se dice para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese la Escritura. Entonces, se cumplió en dos sentidos. En que Dios había prometido y lo cumplió, y evidencia de que que había venido era el Mesías prometido por Dios y cumplido por él, es que otras profecías, otras promesas que Dios había hecho, se cumplían en la vida de Jesús. Pero en otro sentido, también Mateo dice para que se cumpliese la Escritura, como lo dice Pablo también en Gálatas, en el sentido de que la ley era imposible de cumplirse para un pecador. Los mandamientos, las órdenes que están en ella, Jesús pues vino a cumplir lo que para los pecadores es imposible de cumplir. Así que esta frase no solo se refiere a promesas hechas en el pasado, sino a demandas hechas por Dios para nosotros que no podemos cumplir, pero Cristo las cumplió. Cristo cumplió la ley por nosotros. Y si nosotros rechazamos el Evangelio al circuncidarnos, entonces Pablo dice, bueno, Cristo cumplió todo, entonces ahora lo tienes que cumplir tú mismo. Porque no hay manera de que vayas al cielo sin que cumplas las demandas de un Dios santo. Volvemos a leer el versículo 3 nuevamente. Y otra vez testificó todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Hermanos, estar circuncidado no significa que seas justo y que estés libre de la ley. Al contrario, te has convertido en deudor y siervo de la ley, cuanto más te esfuerzas por cumplirla, más te enredas en el yugo de la ley. Miren, vamos a poner un ejemplo de la salvación por obras muy común. Una persona que piensa que la salvación se pierde porque depende de lo que hacemos, entiende que tiene que ir a la iglesia a todas las actividades. Se vuelve una carga y un pesar y un miedo terrible faltar a las actividades de la iglesia, porque si falta, entonces perderá la salvación. Así que esta persona se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza por cumplir su asistencia perfecta. Pero ¿sabes qué? Te das cuenta que esa iglesia tiene demasiadas actividades. Y entonces, por más que esta persona se esfuerza, realmente sus otras responsabilidades fuera de la iglesia la vuelven imposible de que esa persona esté asistiendo a todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que se presiona, se frustra, se desespera, y entonces en tener gozo en ir a la iglesia y asistir y servir, siente estrés, presión y frustración, porque nunca es suficiente lo que se hace, y se hace más y se hace más, y mucho sacrificio, pero nunca es suficiente, y entonces el corazón nunca se siente satisfecho y se esclaviza de esa idea de asistir a la iglesia. Y entonces se pierde el gozo y el propósito verdadero de asistir a la iglesia. Así que cuando nosotros pensamos que la salvación depende de nuestras obras, nos hacemos esclavos de nuestras obras. Nuestras obras empiezan a esclavizarnos, a agobiarnos y a frustrarnos. Hermanos, Santiago 2:10 dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y por eso Pablo dice en Gálatas 5:3, yo testifico que a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley de Dios. ¿Para qué dice esto?
para enfatizar que es imposible para un pecador guardar la ley de Dios. Escoger el camino de la salvación por obras te condena aún más. En Mateo 21:31, seguramente lo has leído, Jesús le dice a los fariseos y a los escribas, está contando una parábola sobre estos dos hijos, pero el caso es que Jesús les dice, miren fariseos, miren a los prostitutas y a los publicanos. Ay, ellos están más cerca del reino, les llevan ventaja. ¿Por qué les llevaban ventaja, hermanos? Porque los publicanos y las mujeres rameras sabían que eran pecadores, sabían que sus buenas obras no valían nada, sabían que no tenían nada que ofrecerle a Dios. Así que estaban más cerca los publicanos y pecadores de arrepentirse y venir necesitados a Cristo que los fariseos. Pongamos esto en contexto actual. A lo mejor podemos pensar que una persona que asiste a la iglesia está más cerca de la salvación que un borracho que se queda tirado en la calle. Sin embargo, si tú le preguntas al borracho que si sabe a dónde se va a ir, seguramente te va a decir al infierno, soy pecador. Incluso puede que te diga, y Dios nunca me va a perdonar porque he hecho cosas muy malas. Pero sabes, esa persona sabe que es pecador y que si se arrepiente, bueno, no sabe que si se arrepiente puede ser perdonado por Jesús. Pero lo que sí sabe es que tiene una condena de un Dios justo. Ahora imagínate una persona que tiene 20 años yendo a la iglesia y nunca ha nacido de nuevo. Y cree que se va a ir a la iglesia porque desde el primer día que fue hasta el día de hoy no ha faltado un solo domingo y no ha dejado de ofrendar. Y cree que en esos 20 años ha acumulado suficiente justicia. De esos dos, hermanos, hay uno que ha escogido la circuncisión para rechazar el evangelio. Y ese es el que va a la iglesia. Piensa que sus buenas obras, lo que representa la circuncisión, su justicia propia será suficiente. El borracho sabe que no será suficiente, que necesita un poder superior, un perdón más allá de lo que él puede lograr. Y por eso le lleva ventaja al religioso que cree que sus buenas obras lo salvan. De Cristo os desligasteis, porque por las leyes os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque si tú pones tu confianza en las obras, por mínima que sea esa confianza, invalidas la obra de Cristo en tu vida. Solo, así como dice aquí, te desligas de Cristo en automático y pues te sales de la gracia. De lo que hizo Cristo, de su regalo inmerecido, lo rechazas y te vas a un lugar donde su bendición para salvación no está. ¿Y cuál es ese lugar? La carne y sus obras de justicia falsas que nos salvan. Este versículo 4 es un resumen o son otras palabras en lo que Pablo está diciendo en el versículo 2 y 3. Los que creen en la circuncisión, en sus buenas obras para salvación, hacen vana la cruz de Cristo, invalidan los beneficios de Cristo para su alma. ¿Por qué? ¿Acaso nuestra fe hace poderoso la cruz? ¿La cruz necesita nuestra fe para salvarnos? No, sino porque si nosotros ponemos nuestra confianza en algo más que no sea Cristo, nosotros estamos abiertamente rechazando a Dios, rechazando a Jesús y lo que Él nos provee. Fíjate, hubo un maestro teólogo muy bueno y él decía, lo principal entre tú y Dios, que hace separación entre tú y Él, no son tanto tus pecados,
sino son tus malditas buenas obras, tus condenables buenas obras. En otras palabras, hacía referencia a estos fariseos y religiosos que por sus buenas obras creían que iban a ir al cielo y no se daban cuenta que era lo que realmente los estaba condenando, porque eran sus buenas obras que les daba confianza a pensar que irían al cielo porque eran buenos. Hermanos, pero no somos buenos. Por eso Cristo vino a morir en una cruz, porque no somos buenos, porque necesitamos un perdón que no podemos ganar. Necesitamos una victoria sobre el pecado que no podemos obtener por nosotros mismos. Mira lo que sigue diciendo el versículo 5 y 6. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hermanos, vamos a terminar en este versículo 6, pero hay algo interesante que debes saber. Básicamente, el tema de Gálatas es la justificación. Y es mis obras, la circuncisión y mis obras de obediencia a la ley de Dios contra la obra de Cristo. ¿Qué tomará mi lugar para la justificación? ¿En qué pondré mi confianza para ser justificado? ¿En mis obras o en su obra? Pero sabes, esta lucha no nada más está respecto a la justificación, está respecto a la santificación también. Sino porque si nosotros ponemos nuestra confianza en algo más que no sea Cristo, nosotros estamos abiertamente rechazando a Dios, rechazando a Jesús y lo que Él nos provee. Fíjate, hubo un maestro teólogo muy bueno y él decía, lo principal entre tú y Dios, que hace separación entre tú y Él, no son tanto tus pecados, sino son tus malditas buenas obras, tus condenables buenas obras. En otras palabras, hacía referencia a estos fariseos y religiosos que por sus buenas obras creían que iban a ir al cielo y no se daban cuenta que era lo que realmente los estaba condenando, porque eran sus buenas obras que les daba confianza a pensar que irían al cielo porque eran buenos. Hermanos, pero no somos buenos. Por eso Cristo vino a morir en una cruz, porque no somos buenos, porque necesitamos un perdón que no podemos ganar. Necesitamos una victoria sobre el pecado que no podemos obtener por nosotros mismos. Mira lo que sigue diciendo el versículo 5 y 6. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hermanos, vamos a terminar en este versículo 6, pero hay algo interesante que debes saber. Básicamente, el tema de Gálatas es la justificación. Y es mis obras, la circuncisión y mis obras de obediencia a la ley de Dios contra la obra de Cristo. ¿Qué tomará mi lugar para la justificación? ¿En qué pondré mi confianza para ser justificado? ¿En mis obras o en su obra? Pero sabes, esta lucha no nada más está respecto a la justificación, está respecto a la santificación también. Yo soy santo y crezco y me vuelvo una persona más parecida a Cristo. ¿Por mis obras o por su obra? ¿Aguardo por fe la esperanza de justicia en Cristo? ¿O yo trabajo y me afano para ser más como Él? Ahora, la fe no nos llama a la pasividad. La fe nos llama a poner nuestra dependencia en el lugar correcto. Aquellas personas que creen que la santidad depende de su esfuerzo propio, ponen su esperanza en su esfuerzo propio. Las personas que han entendido que Cristo nos justifica para hacernos santos, ponen su esperanza en Jesús y su poder.